Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este vídeo vamos a seguir resolviendo el examen de física de julio 2019 de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión vamos a empezar con la opción B y con la pregunta 1. Esta pregunta es de órbitas y nos habla de que el satélite Europa describe una órbita circular alrededor de Júpiter, siendo el radio de 671.100 kilómetros. Además, se nos indica que el periodo de revolución de dicho satélite es de 3,55 días terrestres. Si nos vamos a la pizarra, podemos representar Júpiter aquí como una gran masa en el centro y este satélite describiendo una órbita a su alrededor, siendo el radio de dicha órbita r el dato que nos daba el enunciado, r igual a 671.000 kilómetros, que es lo mismo que 6,71 por 10 elevado a 8 metros. Para pasar de kilómetros a metros lo que hacemos es multiplicar por 1000 y automáticamente podemos ver que el resultado queda por 10 elevado a 8. Además se nos indicaba que el periodo de traslación T mayúscula era de 3,55 días terrestres. Ahora, para pasar de días a segundos, lo que tenemos que hacer es multiplicar este tiempo por 24 horas y por los 3600 segundos que tiene cada hora, siendo el resultado 3,07 por 10 elevado a 5 segundos. Una vez visto esto, podemos ver que lo que nos pregunta el primer apartado del ejercicio es cuál es la masa de Júpiter. Entonces, para esto podemos utilizar como dato la constante gravitatoria que se nos facilita, 6,67 por 10 elevado a menos 11 julios por metro partido por kilogramo cuadrado. E insisto, en este apartado A se nos pregunta cuál es la masa de Júpiter. Entonces, para analizar esto necesitamos tener en cuenta que para que la órbita sea estable, la fuerza centrífuga se tiene que haber igualado a la fuerza centrípeta. Esto implica que la fuerza centrífuga, la que voy a llamar F-rod, es igual a la fuerza centrípeta, que va a ser la fuerza gravitatoria, y de aquí llegamos a que la masa del satélite por su velocidad de giro al cuadrado entre el radio, que es la fuerza centrífuga, tiene que ser igual a la constante g por la masa de Júpiter por la masa del satélite, dividido todo ello entre el radio de la órbita al cuadrado, ya que esta de la derecha es la fórmula de la fuerza gravitatoria. Aquí se puede ver fácilmente que la masa del satélite se cancela en ambos sitios y que lo mismo sucede con un radio en cada lugar, de tal forma que podemos llegar a que la velocidad de giro es, haciendo la raíz cuadrada para quitar el cuadrado, la raíz cuadrada de g por la masa de Júpiter entre el radio de la órbita. Entonces, si conseguimos la velocidad de giro, tendremos en definitiva cuál es la masa de Júpiter, ya que tenemos todos los otros factores. Ahora, ¿cómo podemos obtener la velocidad de giro? Pues la velocidad de giro es el radio de la órbita por la velocidad angular, y la velocidad angular además es 2pi entre el periodo, es decir, son los 2pi radianes que recorre el satélite en una vuelta entre el tiempo que le lleva a recorrerla, con lo cual la velocidad angular de este satélite resulta ser 2,05 por 10 a la menos 5 radianes por cada segundo. Ahora, con este resultado nos vamos arriba y aquí podemos calcular que la velocidad de giro es 13.800 metros por segundo. Y ahora que ya tenemos la velocidad de giro, de esta fórmula que habíamos deducido previamente, podemos despejar elevando al cuadrado que la velocidad de giro al cuadrado es g por la masa de Júpiter entre el radio, y pasando esto multiplicando y esto dividiendo, la masa de Júpiter será el radio de la órbita por la velocidad de giro al cuadrado entre la constante g, dando como resultado 1,92 por 10 elevado a 27 kilos. Y esto sería el apartado A. Ahora, si nos vamos al apartado B, podemos ver que se nos pregunta cuál es la velocidad de escape desde la superficie de Júpiter. Para resolver esto, dejamos anotado que la masa de Júpiter son los 1,92 por 10 elevado a 27 kilos que hemos calculado en el apartado anterior, y además anotamos el radio de Júpiter, que es un dato que nos daba el enunciado, y son 69.900 kilómetros
o multiplicando por 1000, 6,99 por 10 elevado a 7 metros. Y ahora, como se nos pide la velocidad de escape, tenemos que tener en cuenta que la velocidad de escape es la velocidad mínima que tiene que tener un cuerpo en la superficie de Júpiter para poder alcanzar una distancia infinita quedándose con velocidad nula. Entonces, en el momento del despegue, la energía del objeto será un medio de la masa del objeto por su velocidad de escape al cuadrado menos g por la masa de Júpiter por la masa del objeto entre el radio de Júpiter, ya que esto de aquí es la energía potencial gravitatoria que asignamos a la superficie de Júpiter para una masa m minúscula. Y cuando ese objeto llegase al infinito, su energía mecánica final sería un medio de la masa con la que llegaría, que hemos dicho que sería 0 al cuadrado, menos g por la masa de Júpiter por la masa del objeto entre la distancia en la que estaría en ese momento, que hemos dicho que sería infinita. Entonces, la energía cinética al final sería 0 y la energía potencial al final también sería 0 porque es lo que obtenemos cuando dividimos entre infinito, de tal forma que la energía mecánica al final sería de 0 julios. Y si la energía mecánica al final es de 0 julios, al principio también debería ser de 0 julios. Y esto nos permite llegar a que un medio de la masa del objeto por su velocidad de escape al cuadrado menos g por la masa de Júpiter por la masa del objeto entre el radio de Júpiter tiene que ser igual a 0. Aquí podemos cancelar la masa del objeto en cuestión, que va a ser irrelevante, y si pasamos todo esto para la derecha, el 2 multiplicando y el cuadrado como una raíz, obtenemos que la velocidad de escape desde la superficie de Júpiter será la raíz cuadrada de 2 veces la constante gravitatoria por la masa de Júpiter entre el radio de Júpiter, dando como resultado 60.500 metros por segundo. Esta sería la velocidad de escape y este sería, por tanto, el apartado B. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos el próximo domingo con el segundo ejercicio.